Mi nombre es Daniela Sánchez Álvarez, soy alumna del grupo 1RM1 de Ingeniería en Robótica Industrial y estos son algunos de los apuntes que hice en la clase del primer parcial de Fundamentos de Programación. Este semestre decidí usar carpeta, pero para la materia de Fundamentos de Programación pues tengo un apartado ya que lo divido con su respectiva portada y aquí es donde hago todas mis notas, apuntes, investigaciones, etcétera. En esta parte pues tengo la portada, los datos del profe, mi grupo y mi nombre. Aquí hice un apunte sobre la historia y evolución de las computadoras. Me basé en unas diapositivas que mandó el profe y pues pongo de la primera generación. Y en esta parte pues me doy cuenta que desde nuestros antepasados siempre quisieron buscar como la solución a problemas matemáticos y la historia de las computadoras empieza desde mucho antes de la primera PC personal, empieza desde la historia pues del abaco. Y pues aquí hay segunda, tercera, cuarta, de hecho llegamos hasta la sexta y aquí anoté un poquito sobre la arquitectura que más adelante hice un apunte dedicado específicamente a esto. En este apartado hice un apunte donde hablamos un poquito de los conceptos de las PC. En esta sesión pues definimos el concepto de computadora, vimos que ya en la década de los 80 ya empezaba a haber PCs personales y pues vemos que una computadora es un dispositivo cualquiera capaz de manipular información. Hay PCs análogas o analógicas y también hay computadoras digitales. Una computadora digital pues es algo que maneja información en sistema binario y por lo tanto son exactas, ya que una análoga puede lanzar resultados que no son tan exactos. Vimos también que el disco duro pues es la unidad principal de almacenamiento de datos. Y por ejemplo aquí también hicimos referencia a cuando en las computadoras aún no venía integrado, o mejor dicho en PC personales, no venían integrado el sistema operativo. Y en este caso los sistemas operativos pues venían en disquete, entonces aparecía cuando encendías la computadora a dos puntos y el cursor pues esperaba a que el usuario insertara el disquete con el sistema operativo para empezarlo a manipular. La capacidad que tenían los disquetes pues era muy pequeña. Sabemos que la computadora maneja un sistema binario de 1 y 0, donde el 1 es encendido y el 0 es apagado. En esta parte pues hablamos del concepto formatear, que es dar formatos de una unidad. Y también pues a veces lo conocemos como que es eliminar todo y es dar estructura. Por ejemplo, si tenemos una pista de atletismo y le dibujamos rayas para que el corredor sepa su camino, pues eso es dar formato, es formatear. Aquí escribí un poquito de las unidades, por ejemplo que un byte equivale a 8 bits y un kilobyte a 1024 bits, no es como kilogramos, centímetros, etc. Hice mi concepto propio de informática, que para mí pues es una ciencia, un estudio, una tecnología encargada de recolectar información como imágenes, mensajes, videos, etc., transformada en algún lenguaje o formato para que una máquina como una laptop o celular pueda manejarla. Mi concepto de computadora pues es un dispositivo como mi celular que manipula la información y ve el mundo a través de números como el código binario y está conformada por un hardware y un software. Aquí la computación va de la mano con la informática ya que lo relaciono como el estudio o pues sí, como el estudio de la parte blanda de la computadora, que es el software, que son los programas. Aquí hablé de la arquitectura de von Neumann, que es la que tienen todas las computadoras, consta de entrada, de un dispositivo de entrada como un teclado, una unidad de control, una unidad lógica aritmética, la parte matemática, la memoria y las salidas. Ejemplo, introduzco en la computadora 2 más 2, pasa por el CU, el ALU, la memoria y en la salida me arroja un resultado de 4 y por ejemplo esto aparecería en el monitor o en todo caso en alguna impresora. Aquí la película del Código Enigma, que habla, esta es una pequeña reseña que habla del plan de Alan Turing, que era crear y codificar una máquina para saber dónde iban a hacer los ataques de los nazis, y pues él descubrió la solución al código Enigma. A pesar de que Turing era un gran matemático, fue juzgado por ser homosexual. Aquí empezamos a hablar de la historia de la computadora, que inicia desde el ábaco, como lo había mencionado, en 1846, 3000 años antes de Cristo, y fue el primer dispositivo que existió para realizar operaciones matemáticas. Y pues la historia de la computadora empieza pues por una primera generación,
de 1951 a 1958. Aquí hablé de la segunda, que es la función a base de transitores, de la tercera, donde ya vemos la creación de los disquetes, de la cuarta generación, que fue muy larga. Aquí hablé un poquito de la quinta generación, ya vemos marcas como Apple, también vemos la llegada de posibilita tener a las personas una computadora en casa de una sexta generación, que es la que está ahorita, donde ya hay computadoras de bolsillo como nuestros celulares. Aquí hablé un poquito de la máquina de Turing, que fue padre de la informática junto con John von Neumann, de la arquitectura que hablé, y Alan Turing, que contribuyó a la lógica, también a la criptografía, salvó miles de vidas gracias a que descubrió la solución al código Enigma, y pues gracias a Alan Turing. Aquí hablé un poco de la historia de los microprocesadores, que empieza en 1971 con Intel 4004. Intel pues es la marca más conocida en el mercado, junto con AMD, pero pues también Motorola alguna vez tuvo un microprocesador, pero pues luego no son muy reconocidos. Aquí hablé de la definición de microprocesador, que pues son lo que hace que la máquina funcione, encargada de dirigir y coordinar todo lo que hay en la computadora. Pues es el cerebro, algunos de los tipos de microprocesador, que se dividen según la cantidad de núcleos, de la marca, de los hilos. ¿Cómo puedo elegir un procesador? Pues depende de las necesidades. Aquí hablé acerca de mi PC, o sea, de llamarla correctamente, del procesador, la RAM. Mi computadora pues es algo lenta. De las definiciones de memoria ROM, RAM, del chipset, que el chipset pues es un conjunto de circuitos, una memoria de solo lectura y pues una memoria ROM mejora el rendimiento y velocidad. Aquí de la memoria caché, que es como el oculto y escondido, pues esto permite que las instrucciones que ocupamos, que mandamos a la computadora frecuentemente, pues las encuentre rápido, y pues si borramos frecuentemente la memoria caché, pues ya no cumplirá su función. Esta fue la clase, hablamos de los procesadores, de algunas marcas, y pues buscamos qué era pues el chipset. Aquí de los pros y contras de un disco duro o una unidad de estado sólido, y pues el disco duro sigue teniendo ventaja, ¿no? Porque pues aquí hay algunas desventajas, por ejemplo que es muy elevado una unidad de estado sólido. Aquí pues podría ser que es lento o hace ruido un disco duro. Las unidades de almacenamiento, pues cuáles hay, una pequeña línea del tiempo de la evolución. Quise mi propio concepto de sistema operativo, ya que en sistema operativo pues es el control, no podremos decir que es una aplicación, mejor dicho es un software, y pues es el sistema operativo pues es el puente entre la aplicación y entre la computadora. Aquí no me expliqué muy bien, pero para mí un sistema operativo es la interfaz entre la computadora y el usuario, ya que el sistema operativo toma el control del hardware y eso permite al usuario interactuar. Es como si tuviéramos una carretera y las aplicaciones son los automóviles y el usuario el conductor. Aquí mencioné algunos de los sistemas operativos, que es Microsoft Windows, que mejor dicho sería el MS2, que pues es la base de este sistema operativo. Unix, Ubuntu, ya que también hay sistemas operativos de software libre, o sea que se pueden editar. En esta clase pues hablamos de los sistemas operativos, de la BIOS. Aquí pues yo hice una pequeña investigación de Unix, que es multiusuario, multitarea. Linux, el logo que se llama Tux, que es un pingüino. La clasificación, monotarea, multiusuario, la estructura, un núcleo, gestión de memoria. Un poquito más de la estructura. También busqué algunos de los comandos del CMD. Aquí busqué un poquito de Mac, de la historia, que los sistemas operativos, sus versiones tienen nombres de felinos, Cheetah, Puma. El actual es Mac iOS Catalina. Y en esta clase hablamos de los comandos de CMD, ya que pues el command window pues es la base de algunos de los comandos que usamos en programación, ya sea para cualquier lenguaje, desde entrar al directorio y pues desplegar todos los archivos, etc. Y este fue mi primer parcial de programación.